Los dos titanes de mayor peligro en las escrituras son, en primer lugar, Og, monarca de Basán. Og era un soberano temible y renombrado amorreo de Basán, quien gobernó en Astarot durante el periodo de Moisés y se enfrentó a los hijos de Israel en su retorno a la tierra prometida. El Señor otorgó a los israelitas el triunfo sobre las tropas del monarca Og, y Moisés junto a los israelitas se adueñaron de Basán, un área fértil ubicada al oriente del río Jordán. Dada la impresionante pujanza de Og y la novedad de las milicias israelitas en la contienda, el triunfo tuvo un gran significado. Antes del enfrentamiento con Og, rey de Basán, tuvo lugar un combate con otro rey amorreo, Sión. Moisés solicitó a Sión que dejara a los israelitas cruzar su territorio, prometiendo no sustraer nada de los bienes amorreos en su trayecto, pero Sión escogió organizar a sus huestes y lanzar un ataque contra los israelitas. El Señor apoyó a Moisés y a los israelitas en la derrota a los amorreos y en la ocupación de sus tierras. En Números 21, 33-35, Biblia expandida, leemos: Entonces viraron y ascendieron por el sendero de Basán, y Og, el rey de Basán, les hizo frente, él y toda su gente, al combate en Edrei. Mas el Señor expresó a Moisés: No le temas, pues lo he entregado en tu mano, junto con su gente y su territorio. Y les harás lo mismo que hiciste con Sión, rey de los amorreos, en Hesbón. Así, los hijos de Israel dieron muerte a Og y a sus hijos y a toda su gente, hasta no dejar superviviente, y se posesionaron de su tierra. Og, rey de Basán, salió contra ellos, menciona el texto. Era una contienda que Israel no buscó, pero estuvieron listos para el desafío, y gracias a su Dios lograron un triunfo resonante. No le temas, pues en tu mano lo he entregado, fue un alivio crucial, pues la fama de Og por su envergadura y potencia era bien conocida. Og era otro monarca amorreo que no representaba una amenaza para Israel, ya que el Señor ya había destinado su reino para Israel. La contienda entre las huestes de Og y las de Moisés se describe en Deuteronomio. Og regía sobre 60 urbes fortificadas, las cuales cayeron todas ante los israelitas. Este avance proporcionó a Israel más territorio para ocupar en el margen occidental del río Jordán, reafirmando que podían superar a los fuertes adversarios que enfrentarían en el occidente del Jordán con el auxilio divino. En Deuteronomio 3, 3-7, de esta manera, nuestro Dios también entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a toda su armada. Los derrotamos hasta no dejar superviviente. Por entonces, tomamos todas sus ciudades. No hubo ni una de las 60 ciudades que no conquistamos de ellos, la región completa de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas urbes estaban reforzadas con altas murallas, puertas y cerrojos, aparte de numerosos poblados sin murallas. Las aniquilamos por completo, al igual que hicimos con Sión, monarca de Hesbón, destruyendo cada urbe, hombres, mujeres y niños. Pero todo el ganado y las riquezas de sus ciudades las tomamos para nosotros. Como Sión, Og llevó a su entera armada al campo de batalla contra Israel, y tal como ocurrió con Sión, Dios había decidido ya entregar al rey y su armada y territorio a Israel. Israel exterminó toda la población y se hizo con el control de las 60 urbes del dominio de Og, que tenían murallas tan altas como las de Sión. Cuando Dios decide entregar un enemigo a su gente, ni las ciudades más reforzadas son obstáculo. Más adelante, cuando llegaran a Jericó, la ilustración más elocuente de esa realidad tendría lugar. Og también era un hombre colosal, con una cama de hierro que medía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, lo que equivale a unos 13 pies y medio por 6 pies. La inclusión de esta anécdota resalta la magnitud de Og, un individuo que requería de una cama de tal tamaño seguramente era de gran altura. Israel prevaleció frente a Sión y Og y se apoderó de sus extensas tierras en la ribera oriental del río Jordán tras la. Los dos colosos bíblicos más temidos son, en principio, Og, regente de Basán. Este destacado y mal afamado rey amorreo de Basán, que gobernaba en Astarot durante la era de Moisés, se enfrentó a los hijos de Israel en su travesía hacia la tierra prometida. La divinidad otorgó el triunfo a los israelitas sobre las milicias del monarca Og, y Moisés con los israelitas conquistaron Basán, una zona próspera al este del Jordán.
Por el formidable vigor de Og y la inexperiencia comparativa de los israelitas en combate, la victoria resultó de gran relevancia. Antes de la confrontación con Og, soberano de Basán, aconteció un enfrentamiento con Sión, otro rey amorreo. Moisés había solicitado a Sión el permiso para atravesar su región, asegurando que no consumirían nada de los recursos amorreos en la marcha. Sión optó por confrontar a los israelitas. La divinidad respaldó a Moisés y los suyos en la victoria sobre los amorreos, tomando posesión de sus dominios. En Números 21, 33-35, según la versión ampliada de la Biblia, se narra, luego giraron y se dirigieron por la senda de Basán. Y Og, rey de Basán, les confrontó con toda su gente para batallar en Edrei. Y el Señor comunicó a Moisés, no le temas, pues lo he entregado en tu poder, a él, a su gente y su territorio. Y le harás como a Sión, rey amorreo de Hesbón. De tal manera, los hijos de Israel exterminaron a Og y su descendencia y a su gente por completo, sin dejar sobrevivientes, y tomaron su tierra. Nos relatan, Og, rey de Basán, les hizo frente. Era un combate no buscado por Israel, pero estaban preparados para el reto, y con su deidad lograron una victoria resonante. No le temas, pues en tu mano lo he entregado. Ese fue un estímulo crucial, considerando la fama de Og por su estatura y fuerza. Og era otro rey amorreo que no suponía una amenaza para Israel, pues la divinidad ya había concedido su reino a Israel. La lucha entre los ejércitos de Og y los de Moisés se detalla en Deuteronomio. Og dominaba sobre 60 urbes amuralladas, todas ellas rendidas ante los israelitas. Esto proveyó a Israel mayor extensión para habitar al oeste del Jordán, demostrándoles que podían vencer a enemigos formidables que hallarían al oeste del Jordán con el auxilio divino. En Deuteronomio 3, 3-7, de igual forma, nuestro Dios entregó también en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a su ejército completo. Los vencimos hasta no dejar superviviente. Así, en aquel tiempo tomamos todas sus urbes. Ninguna de las 60 ciudades escapó a nuestra toma de ellos, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas ciudades estaban fortificadas con altas murallas, puertas y cerrojos, y además un gran número de poblados desprovistos de murallas. Los arrasamos enteramente, tal como hicimos con Sión, monarca de Hesbón, aniquilando toda ciudad, hombres, mujeres y niños. Pero todo el ganado y los despojos de sus ciudades nos apropiamos para nuestro uso. Tal como Sión, Og encaminó a su armada entera al enfrentamiento contra Israel, y similar a Sión, la divinidad ya había decretado entregar al monarca con su ejército y territorio a Israel. Israel exterminó toda la población y tomó control de las 60 urbes del imperio de Og, que tenían murallas tan altas como las de Sión. Cuando la divinidad decide entregar un enemigo a su pueblo, incluso las urbes fuertemente fortificadas sucumben. Más adelante, al alcanzar Jericó, la más sorprendente demostración de esa verdad sucedería allí. Og también era un individuo colosal, con una cama de hierro de 9 codos de largo y 4 codos de ancho, que se traduce a aproximadamente 13 pies y medio de largo por 6 pies de ancho. La inclusión de tal detalle resalta la estatura de Og. Un hombre que requería una cama de esta envergadura debía ser realmente alto. Los israelitas triunfaron sobre Sión y Og y se hicieron con sus extensos territorios en el flanco oriental del Jordán luego de derrotarlos. Evidente estaba que Og no era un dirigente endeble. Israel no tenía razón alguna para preocuparse por la magnitud de sus adversarios. Lo único que se les requería era rememorar la potencia de su deidad. En Deuteronomio 3, versículo 11, versión ampliada, solo Og, rey de Basán, persistió del residuo de los refaítas. Ahí yace su lecho de hierro. ¿No está en Rabá de los amonitas? Mide 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según la medida de un hombre. Su descomunal lecho se había vuelto célebre y, sin duda, había sido preservada como un tesoro. La noticia de la victoria se difundió rápidamente, infundiendo miedo en los corazones de aquellos, los que estaban en la ciudad de Jericó y los que estaban en Canaán. Rahab, una prostituta de Jericó, creyó que el Señor tenía poder incluso sobre esa ciudad.
fuertemente fortificada, porque ella y otros habían oído de la victoria sobre Sión y Og. En Josué 2, versículo 10, Biblia ampliada. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo para ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban más allá del Jordán, al este, a Sión y Og. Entonces ustedes destruyeron completamente. Moisés usó la victoria para animar a los israelitas, mientras los dejaba a cargo de Josué y a punto de entrar en Canaán, Deuteronomio 31, versículo 4. En el Salmo 135, versículos 7 a 11. Quien hace subir los vapores desde los confines de la tierra, quien hace relámpagos para la lluvia, quien saca el viento de sus depósitos, quien hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de bestia. Quien envió señales y maravillas en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Quien hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sión, rey de los amorreos. A Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán. En el Salmo 136, versículos 18 a 20. Y mató a reyes famosos, porque para siempre es su misericordia y su bondad amorosa. A Sión, rey de los amorreos. Porque para siempre es su misericordia y su bondad amorosa. Y a Og, rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia y su bondad amorosa. Según Deuteronomio 3, versículo 11, Og era descendiente de los Refaitas, indicando un hombre de gran estatura o gigante. En Josué 12, versículo 4, Biblia ampliada. Y el territorio de Og, rey de Basán, uno de los remanentes de los Refaitas, que vivía en Astarot y en Edrei. Og es referido como el último de los Refaitas en Deuteronomio 3, versículo 11. Y más tarde en los libros de Números y Josué. Refaitas es una palabra hebrea para gigantes. Los Refaitas, o Refaim, eran un pueblo que vivía en Canaán y otros lugares durante el tiempo de Moisés y Josué. El término Refaitas es descriptivo, no étnico. Significa los terribles. Los Refaitas eran gigantes acostumbrados a la batalla. Cuando los israelitas intentaron por primera vez entrar en la tierra prometida, los espías informaron que estaba habitada por gigantes conocidos como Nefilim y los hijos de Anak. Las referencias repetidas a los Refaitas en estos primeros 3 capítulos demuestran que Israel, confiando en Dios, era más que capaz de derrotar a esta temible raza de guerreros. También demuestra que su miedo a estos hombres era infundado en Números 13, cuando se negaron a entrar en la tierra prometida. Sus excusas se muestran más débiles a la luz de las victorias de la siguiente generación. Nada es demasiado difícil para Dios. Nada es imposible para Él. En Mateo 19, versículo 26. Pero Jesús los miró y dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Segundo, Goliat. Goliat era un gigante filisteo. Los filisteos son enemigos de los israelitas y estaban reunidos para la guerra en este momento. No hace mucho tiempo que los filisteos fueron completamente derrotados, pero ahora están haciendo un regreso. Descendieron al territorio israelita y parecía que habían tomado posesión de parte de él, ya que acamparon en un área controlada por Judá. En 1 Samuel 17 versículos 1 a 3. Ahora los filisteos reunieron sus ejércitos para la batalla y se reunieron en Socó, que pertenece a Judá, y acamparon entre Socó y Aseca, en Efes-Damim. Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se formaron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban parados en la montaña de un lado, e Israel estaba parado en la montaña del otro lado, con el valle entre ellos. El valle de Ela era más como un gran cañón que un pequeño valle. En 1 Samuel 17 versículo 4, Biblia ampliada. Entonces salió del campamento de los filisteos un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. No entendemos precisamente qué significaba esa información a primera vista, porque no medimos las cosas por codo o palmo, y las contamos por pies y pulgadas, así que pongámoslo en términos que podamos entender.
Goliat era un hombre enorme, probablemente de alrededor de 9 pies y 9 pulgadas de alto, y si agregas a su altura la longitud de sus brazos cuando los levantaba sobre su cabeza, puedes imaginar qué criatura tan imponente debió haber sido. Pero no era solo su tamaño. En 1 Samuel 17 versículo 4. En 1 Samuel 17 versículos 5 a 7, Biblia ampliada. Tenía un casco de bronce en su cabeza y vestía una coraza de escamas, placas de metal superpuestas, que pesaba 5000 siclos de bronce. Tenía protectores de bronce en sus piernas y un jabalina de bronce colgada entre sus hombros. El asta de madera de su lanza era como el rodillo de un tejedor. La cabeza de su lanza pesaba 600 siclos de hierro y un escudero iba delante de él. Estaba vestido con lo que llamaban los caballos de bronce. El caballo de bronce tenía una cota de malla. Los filisteos se preparaban para la batalla vistiendo una enorme prenda interior que se asemejaba a lona y estaba cubierta de anillos de bronce superpuestos. Esta cota de malla protegía al portador desde los hombros hasta las rodillas contra las armas utilizadas por el adversario. Este estilo particular y tamaño de armadura pesaba 5000 siclos de bronce, lo que equivale a entre 175 y 200 libras en estándares modernos. 1 Samuel 17 versículos 5 a 7. El caballo de bronce estaba armado con un casco de bronce, grebas de bronce para proteger sus espinillas y una jabalina de bronce, o lanza, colgada entre sus hombros. Todos estos elementos estaban hechos de bronce. Solo la cabeza de su lanza estaba hecha de hierro y pesaba 600 siclos, que son aproximadamente 20 a 25 libras. Según el informe escrito, estaba acompañado por un portador de escudo, quien caminaba delante de él. 2 Samuel 17 versículos 5 a 7. La palabra hebrea que se usa aquí se refiere a la palabra hebrea. Se refiere al escudo más grande utilizado en la batalla, que es lo suficientemente grande para proteger a un adulto. Está muy claro que su propósito era proteger su cuerpo de las flechas disparadas por el enemigo. Así que, además de su armadura, Goliat tenía a este hombre corriendo delante de él, blandiendo un escudo del tamaño de un hombre para una defensa adicional. Haz una pausa y permite que tu mente imagine la impresionante escena que acabas de leer. Imagina el terror que sentirías si tuvieras que enfrentarte a un coloso de este tamaño, que además estaba protegido por tanta armadura. Sin duda, las probabilidades están en contra de cualquiera lo suficientemente loco como para enfrentarse a él en batalla. Observa lo que hizo este guerrero gigante. En 1 Samuel 17 versículos 8 a 9, Biblia ampliada, Goliat se paró y gritó a las líneas de batalla de Israel, diciéndoles: ¿Por qué han salido a formarse para la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Elijan un hombre para ustedes y que baje a mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo prevalezco contra él y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. En 1 Samuel 17 versículos 10 a 16, Biblia ampliada, nuevamente el filisteo dijo: desafío las líneas de batalla de Israel este día. Denme un hombre para que luchemos juntos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se desanimaron y tuvieron mucho miedo. Ahora David era el hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, quien tenía 8 hijos. Isaí estaba avanzado en años en los días de Saúl, avanzado entre los hombres. Sus 3 hijos mayores habían seguido a Saúl a la batalla. Los nombres de sus 3 hijos que fueron a la batalla eran Eliab, el primogénito. Después, Abinadab. Y el tercero, Samá. David era el menor. Ahora los 3 mayores siguieron a Saúl, pero David iba y venía de Saúl para apacentar el rebaño de su padre en Belén. El filisteo, Goliat, salía mañana y tarde y tomaba su posición por 40 días. Goliat sugirió una estrategia popular en la civilización oriental, a saber, el combate representativo o un conflicto 1 a 1. Él sería el representante de los 3 mayores. David era el representante del ejército filisteo, mientras que el elegido de Israel sería el representante del ejército israelita.
Quien ganara, su ejército era victorioso, y quien perdiera, su ejército entero perdía. Durante el transcurso de un buen mes y medio, desfilaba allí cada mañana y tarde, jactándose de su tamaño y su poder, y desafiando a cualquiera a luchar contra él. Un joven llamado David estaba cuidando el rebaño de ovejas de su padre en ese momento, y lo estaba haciendo en el pequeño pueblo de Saúl. El pueblo de Belén, ubicado en las montañas de Judea. Estaba lejos de tener la edad suficiente para unirse al ejército. De hecho, David probablemente no estaba al tanto de la situación existente entre los israelitas y los filisteos en ese momento. Es posible que ni siquiera haya oído hablar de Goliat. Su único conocimiento era que sus 3 hermanos mayores estaban sirviendo en el ejército de Saúl, así que Isaí llamó a David para que hiciera un recado. En 1 Samuel 17, el rey de Israel, David, le dijo a David que no le debiera hablar de Goliat, 17-18, Biblia ampliada. Entonces Isaí dijo a David, su hijo, lleva para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de su unidad. Mira cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. David no tenía intención de luchar. Su padre simplemente lo había enviado para llevar algunos refrigerios a sus hermanos y hacerles saber que se preocupaba por ellos. El sol se levantó como cualquier otra mañana ese día para ambos, David y Goliat. No había advertencia, pero en realidad, el 41º desafío matutino de Goliat sería su último, y la vida heroica de David comenzaría. David se levantó temprano al día siguiente y hizo exactamente lo que su padre le había aconsejado. Dejó su rebaño de ovejas con otro pastor. Luego, el padre le dio la palabra a David. Luego, al acercarse a las afueras del campamento israelita, nota a las tropas preparándose para la batalla y escucha el grito de guerra. Simplemente desea observar lo que sucede.